Te necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu palabra. Te ruego, Señor, que tomes el control de este tiempo y que la palabra que tú has preparado podamos recibir la porción de cada uno y no salir igual. Úsame, Señor, no quiero decir lo que tú no quieres. Te ruego que tengas misericordia en el nombre de Jesús. Disponemos, amén y amén. Unges mi cabeza. Vamos a estar hablando, pues usted sabe que en la cabeza tenemos pues tantas cosas, ¿verdad? Que al Señor no le agradan. Los malos pensamientos, aparte que salen del corazón, pues también nuestra mente, nuestros pensamientos. Y yo no sé si usted ha sentido ataques hacia su mente, ataques hacia su cabeza. Fíjese que hay personas, por ejemplo, los que padecen de esquizofrenia, hasta escuchan voces que les hablan en su cabeza y cometen hasta suicidio, ¿verdad? Terminan quitándose la vida por esas voces que escuchan. ¿Cuántas personas, imagínense un dolor de cabeza y la mente, a lo mejor es un tumor, dolor en una parte del cuerpo y da miedo ir donde el médico porque puede decir que es cáncer. Y la mente incluso hace que se sientan los síntomas y equivocadamente buscamos en Google, ¿verdad? Sí, lo mismo siento. Y miren, no es bueno que usted pase consultándole a Google porque Google todas las enfermedades las termina en cáncer. Y la mente siempre nos está constantemente, hay una lucha, hay una batalla. Incluso hay libros que así se llaman, el campo de batalla de la mente, porque en nuestra mente se dan muchas batallas. Y por eso el Señor quiere ungir nuestra cabeza. Y vamos a ir viendo en base a la palabra todo lo que cabe en el tiempo que tenemos, ¿verdad? Para recibir la palabra. Vamos a comenzar en Génesis, capítulo 3. Mire el dibujo, qué bonito, ¿verdad? La imagen donde está recibiendo aceite sobre su cabeza. Génesis capítulo 3, versículo 15. Después que el hombre y su mujer le habían fallado al Señor, el Señor le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Usted sabe que esto pues era una profecía, porque la simiente de la mujer es Cristo, refiriéndose acá. Y la simiente, pues hablando de la serpiente, ¿verdad? Satanás. Dice que la simiente de la mujer iba a herirle la cabeza a la serpiente y la serpiente le iba a herir el carcañal. Usted sabe, cuando Jesús fue crucificado, se le atravesaron los pies. Estaba refiriéndose a la crucifixión del Señor, pero lo que nosotros tenemos que hacer es herirle la cabeza, al enemigo. Y a veces, mire, el enemigo siempre quiere atacarnos nuestra cabeza, nuestra mente, tanto nuestra mente, nuestros pensamientos, como las cabezas que nos cubren como autoridades. En un hogar, la cabeza, ¿verdad? La cabeza de ese hogar está siendo constantemente, siendo bombardeado, queriendo el enemigo alcanzar, herir. Acuérdese lo que dice la palabra, que Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir. Y así como nuestras cabezas, mire cuántos pastores, pues la verdad que todos los pastores deberían de tener a la iglesia en intercesión por ellos. Y yo creo que, pues a veces el pastor nos lo recuerda, ¿verdad? Ore por mí, dice él. Pero yo creo de que cuando usted aprende a orar no hace falta que se nos recuerde, pero la palabra de Dios dice: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. No van a herir a las ovejas, van a herir al pastor y por consecuencia se va a dispersar todo el rebaño. A veces el enemigo siempre va buscando herir la cabeza,
siempre va buscando herir la cabeza. Por eso en un hogar la importancia de la cabeza, ¿verdad? Usted se ha fijado en lo que estamos viviendo, cómo se expresa del hombre en la actualidad. Mire, es que es bien feo, pues no vamos a hablar de todo eso, pero hay organizaciones que se ocupan de denigrar al hombre. Y mujeres hablando mal de los hombres y en fin, creo yo que sería un tema que no se va a terminar si lo comenzamos a hablar, pero el punto que yo quiero que usted comprenda, que entendamos, es la importancia de que la cabeza esté bendecida, que la cabeza sea bendita, tanto nuestras cabezas, nuestros pensamientos, nuestra mente, como también tener esa unción que el Señor nos da a todos nosotros. Vamos a ver ejemplos de la Biblia de hombres que fueron ungidos, pero también quiero que aprendamos cómo podemos herirle la cabeza al enemigo, porque a veces hay pleitos, hay contiendas en la casa, y no vamos a hablar de gente que no conoce al Señor. A veces hay en nuestras casas, a veces hay pleitos, a veces hay contiendas dentro de nuestras casas, y muchas veces hay heridas. Hay heridas que tal vez no hubo un golpe, tal vez no hubo una agresión física, pero sí hubo una herida que marcó el corazón, y quizás pasan los años y tal vez ya ni se recuerda de qué le dijo, pero sí se acuerda que hubo una palabra que le hirió, y entonces necesitamos nosotros derrotar esos pensamientos y que nuestro corazón sea sanado. Entonces entendemos que desde un principio se declaró una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y esa guerra hasta el día de hoy nosotros tenemos que ir venciendo. El Señor ya murió, el Señor ya venció, pero usted y yo todavía tenemos que conquistar. Amén, tenemos que conquistar áreas de nuestra vida que probablemente tenemos años de conocer al Señor, pero no le hemos permitido al Señor que en esa área Él se glorifique. Y seguimos con la queja en nuestra boca, y seguimos con el dolor en nuestro corazón, y seguimos recordando. Entonces, la importancia que el Señor bendiga nuestras cabezas. Vamos a ver en Jueces, capítulo 4, versículo 21. Había una mujer que al estudiar nosotros este capítulo completo, podemos ver a Débora. Lo que Débora hacía, lo que Débora representaba, un tiempo que había desolamiento, en un tiempo donde enemigos tenían la victoria, un tiempo donde los enemigos se estaban jactando de que el pueblo de Israel estaba en derrota, y no solamente había una guerra con los enemigos, sino que dentro del mismo pueblo dice la Biblia que los caminos estaban desolados, la gente ya no salía a trabajar, ya no salía a sembrar, ya no estaban ocupados en sus funciones que debían de estar ocupados. Pero hubo una mujer que la Biblia la llama, que se levantó como una madre de Israel, y Débora era usada para juzgar. Dice que todas las tardes ella se sentaba debajo de una palmera y que el pueblo subía y ella los juzgaba. Mire qué trabajo más grande el que tenía Débora. Pero el Señor le habla a Débora para llevarle una palabra al capitán del ejército de su pueblo, llamado Barak. Le estoy explicando todo eso para que el versículo, cuando lo leamos, lo entendamos. Cuando el Señor le da la palabra a Barak y le dice que se enfrente hacia Sísara, Barak dice: yo voy si tú vas conmigo, le dice él a Débora. No quería ir sin ella, quería que también ella fuera a pelear. Débora le dice: está bien, voy a ir, pero la victoria entonces no va a ser tuya, va a ser de una mujer. Y cuando usted lo lee, usted cree que la victoria va a ser de Débora, pero más adelante, cuando el pueblo llega a la batalla, se enfrentan a la batalla, todo el ejército de Sísara, este hombre era bien malo, la gente era famoso, le tenían miedo, era un conquistador del enemigo, y todo su ejército, dice la Biblia, que se comenzó a morir uno a uno siendo derrotados. Entonces Sísara comenzó a huir. Cuando él comenzó a huir, llegó a la casa de un amigo suyo, porque dice que la Biblia dice había paz entre la casa de Heber. Heber era el esposo de esta mujer Jael, y aquí comenzamos a leer cuando llega a su casa una mujer muy astuta,
Una mujer no, usted sabe que yo jamás podría hablar mal de los hombres porque tengo mi papá que amo tanto, tengo a mi esposo, tengo a mi hijo, entonces no cabe para mí hablar mal de los hombres, pero cuando hay que reconocer y alabar a la mujer hay que hacerlo. La Biblia dice que alábenla en las plazas, alábenla en la puerta. Cuando hay que dar reconocimiento, pues hay que hacerlo. Y en esta ocasión, esta mujer, imagínense, ella no era una guerrera, no tenía espada, no tenía lanza, pero era una mujer que tenía sabiduría. Cuando llegó Sísara buscando ayuda, ella fue muy astuta porque dice la Biblia que él entra a su casa y le dice, si me vienen a buscar, di que no has visto a nadie, vete a la puerta, quédate en la puerta y si preguntan, tú no has visto a nadie. Y dice que ella lo cubrió con una manta. Yo me imagino cómo llegó él, porque la Biblia dice que él estaba cansado. Me lo imagino con sus ropas de capitán, con sus ropas de guerra. Me lo imagino siendo atendido por una mujer, si usted quiere, una mujer insignificante a los ojos de Sísara. Y ella lo atiende como que él fuera un niño, porque dice que lo cubre con una manta. Y le dice él, tengo mucha sed, dame a beber agua. Y ella dice que saca un odre de leche y le da leche. Él no le pidió leche, él le pidió agua. Todos tenemos que estar con la palabra de Dios en nuestra boca. La palabra de Dios también se representa con leche. Pero por eso dicen de que cuando, muchas veces, no sé si usted se ha dado cuenta o a usted le ha pasado que cuando comienza la predicación, como que comenzamos a bostezar, comenzamos a sentir sueño. Y yo le aseguro que si usted se va al cine a ver una película que a usted le gusta, por más ganas que tenga de ir al baño, usted no se va a levantar, ni le va a agarrar la bostezadera. Entonces ahí hay un problema espiritual. A lo mejor Sísara está ahí vivito y coleando, pero cuando él se toma la leche, dice que ella otra vez lo cubre, lo recuesta, y la leche a él le produjo sueño. Y aquí sí vamos a leer el versículo 21. Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda. ¿Cómo de qué tamaño serán las estacas que están deteniendo las tiendas? Porque yo viví en un lugar donde todos los años llegaban los circos, cabal enfrente de la casa, y yo veía como las carpas, aquellas estacas, pero eran enormes. Pero eso era, pienso yo, más grande que lo que pudo haber sido una tienda, una casa. Pero yo no creo que haya sido tampoco una estaca tan pequeña. Dice que ella tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Cuando el enemigo nos ataca con pensamientos que incluso nos hacen desear la muerte. Yo he escuchado testimonio de pastores que han sentido ataques, y el apóstol Billy dice que él tuvo este tipo de ataques, que él estaba en un edificio alto y él oyó una voz que le decía, lánzate, lánzate, que se lanzara por la ventana. Escuchaba a una pastora que iba a ir a ministrar una iglesia, dice que se puso rápido el cinturón del carro porque empezó a oír una voz que le decía, aviéntate, tírate del carro. Pero ella entendió porque cuando llegó a la iglesia a ministrar, había mucha opresión de la gente que tenía deseo de morirse, de suicidarse, pero el Señor la estaba preparando, pero había un ataque. A veces creemos que nosotros no podemos sentir alguna vez ese tipo de ataques. Hay muchos, el Señor nos cubre, claro que sí, pero hay áreas que tenemos que vencer, hay áreas que todavía tenemos que vencer. Así tengamos los años que tengamos de estar en la iglesia, pero bendito Dios, en su misericordia tenemos oportunidad todos los días, porque cada mañana son nuevas su misericordia, y Dios no nos tiene aquí donde nos tiene para que estemos sufriendo, para que seamos como estuvo por un tiempo Sansón, siendo la burla, siendo el que entretenía a los filisteos. El Señor nos tiene porque quiere que seamos más que vencedores. Entonces usted y yo no vamos a vivir
una vida todo el tiempo bajo la sombra, como que todo el tiempo qué enfermedad, qué dolor, qué tristeza, va por ahí regular, ahí vamos. No, usted y yo tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, pero para cambiar la manera de hablar tenemos que cambiar la manera de pensar. Y entonces este tipo de ataques, mire lo que hizo esta mujer, en una mano la estaca, en la otra mano el mazo, y lo que tenemos que hacer nosotros es derrotar desde la raíz este tipo de pensamientos. Y lo que hizo ella, imagínese la escena, yo pienso que estaba de lado porque le atravesó las sienes, que lo enclavó al suelo, al piso. Usted y a mí, el Señor nos ha dado mazo y nos ha dado estaca. Y tenemos que clavarle al enemigo esa estaca. Qué bonito cuando, yo no lo había pensado de esta manera, cuando el apóstol Sergio dice que allá en el monte Calvario, el Señor le clavó una estaca, porque es el de la calavera, es una calavera. Calvario significa calavera. Y ese monte, hay imágenes actualizadas donde hay un lugar donde se puede ver el monte Gólgota y sí tiene la forma de una calavera. Y el Señor dice que Cristo, el apóstol dice que Cristo le metió una estaca en el cráneo, porque la cruz fue clavada en ese monte. Y entonces, hermano, la mayor victoria que el Señor nos dio cuando murió y resucitó, porque la resurrección también es un milagro muy grande que tenía que completarse con su muerte para que fuera completo. Murió y resucitó. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios. Y ahora nosotros tenemos el oficio, el trabajo de venir y meterle una estaca a esos pensamientos que muchas veces nos están atacando una y otra y otra y otra vez. Y puede pasar mucho tiempo y si nosotros no nos disponemos, si nosotros no nos decidimos, aquello va a ir en aumento. Hasta que llegue el punto que después que ha sido oprimido el espíritu, el corazón, viene el alma con esos pensamientos negativos, hasta que nuestro cuerpo puede llegar incluso a enfermarse. Entonces sus manos no están vacías, tenemos un mazo, ¿verdad? Tenemos un martillo y le vamos a clavar esa estaca a esos malos pensamientos cuando sintamos que somos atacados. Primer libro de Samuel, capítulo 16. El Señor le habla al profeta Samuel y le dice que vaya a ungir a un hijo de Isaí, pero no le dice cómo se llamaba el hijo de Isaí. Aquella historia usted ya la conoce, cuando llega a la casa de Isaí y ve a los hermanos de David y Samuel dice, he aquí el ungido de Jehová. El Señor le dice, no, no es ese, no es ese, hasta que llega el turno de David. David fue ungido más de una vez, pero esta fue la primera unción que le dieron a David. 16:13 del primer libro de Samuel. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Desde cuándo? Mire, aquí hubo un inicio, aquí quedó marcado el inicio del Espíritu Santo en la vida de David. David, usted conoce la historia de dónde venía, a qué se dedicaba, incluso para que lo ungieran en esta ocasión. Él venía de cuidar las ovejas de su papá y ahora él era ungido. Y sí hubo una diferencia. Cuando el Señor nos unge, hay una diferencia del antes y del después. Dice, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aquí David seguía, yo pienso, como preguntándose, ¿qué pasó aquí? Porque David estaba siendo ungido, pero no era el momento todavía. Cuando se ungía, en el momento de ser ungido, sí, porque el Señor había dicho, ve a ungir a un hijo de Isaí. No era el momento todavía para lo que el Señor lo estaba ungiendo. Amén, ¿sí me entiende? De ungirlo sí, pero era la preparación, era el inicio de algo para más adelante. Se ungía a los reyes, se ungía también a sacerdotes. Y
cuando es ungido David, me gusta cuando la Biblia nos aclara, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Por eso es que más adelante, cuando David le falla al Señor, le dice David, no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que era tener al Espíritu Santo. David se arrepiente, David pide perdón, David reconoce su error, dice, me callé, se envejecieron mis huesos, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entre todas las peticiones que usted y yo tenemos, porque tenemos peticiones, deberíamos de tomar en cuenta, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites, Señor, acuérdate de mí. Señor, si vienes este día, llévame contigo. Hay peticiones que las pasamos por alto y nos enfocamos en lo material muchas veces. No es malo pedir por lo material, pero no es lo primero. Y tu Santo Espíritu, decía David, hay que reconocer que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No, dice la alabanza, no basta solo con cantar. No basta solo con decir es necesario morir. Necesitamos que el Señor tome el control. ¿Y qué pasó luego? Un capítulo más adelante, capítulo 17. Cuando David, todavía siendo pastor de las ovejas de su papá, David es enviado por su papá a llevarle comida a sus hermanos. David escucha las burlas de la Biblia lo llama el paladín a Goliat, porque era su oficio en el ejército, él era un paladín y mire, estaba bien armado, aparte que era grandote, estaba bien armado, tenía también un escudero, él iba preparado, él era un guerrero, Goliat. David no era un guerrero, pero David ya había sido entrenado en lo secreto. David en este momento, cuando vio a Goliat, él se acordó que había peleado con osos. Yo he visto imágenes de osos parados en dos patas. Hermano, por más que el oso sea tiernito, da miedo, da miedo. Y David había aprendido a pelear con osos y con leones por quitarle una oveja. Por una oveja David había aprendido a pelear allá en lo secreto. Usted y yo no tenemos que tener en poco lo que pasa en lo secreto. A veces buscamos ser reconocidos en público, que el pastor nos vea, o si es posible que salgamos en las cámaras. Hay incluso personas en sus trabajos que delante del jefe hacen y deshacen, pero cuando no es el jefe no, porque quieren reconocimiento. Usted y yo tenemos que llevar una vida en el Señor y en lo secreto. Mire, cuando todos estamos juntos, no cuesta levantar las manos, no cuesta orar, no cuesta cantar. Pero cuando estamos en lo secreto tenemos que aprender a vencer y a derrotar también a los enemigos que se nos presentan allá cuando estamos solos. Y ahora el ejército tenía miedo, el ejército solamente le temblaban las rodillas de escuchar las burlas. Usted sabe, el pastor lo estaba mencionando hace poco, cuando Goliat llegaba a la hora de las ofrendas, llegaba a amedrentar al pueblo, a atemorizarlo, a burlarse, a retarlo. Y ahora David, porque ya era ungido, entendamos esa parte, ya tenía David al Espíritu Santo sobre su cabeza, ya había sido ungido. Ahora David, cuando ve a Goliat, dice, ¿quién es este incircunciso? Y David se atreve, dice que David se prepara, se va al arroyo, recoge las 5 piedras, y cuando David se enfrenta a Goliat, David le dice, hoy te voy a cortar la cabeza. No había peleado él en un ejército, no había peleado él con un gigante todavía. Pero ahora David le dice, este día voy a cortarte la cabeza. Goliat se comienza a burlar de él. Usted ya lo ha leído, usted ya lo ha escuchado. El punto es, hermano, que dice este versículo 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente,
y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Para que la piedra le haya quedado clavada en la frente, no era el tamaño, la precisión, la fuerza y el pulso. Cuando el enemigo es chiquito, pues a veces es más difícil tirarle, pero cuando el enemigo es grandote, es más fácil verlo, es más fácil identificarlo. Y David lo que hizo, como él era un pastor, tenía la onda y dice que lo hirió en la frente, porque estamos hablando de las cabezas, de cómo vencer esos malos pensamientos. Lo hirió en la frente, la piedra le quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. El Señor termina humillando a nuestros enemigos. Cuando Goliat cayó, dice que no se fue para atrás. En las caricaturas lo sacan, que se marea y se va para atrás y hasta tiembla la tierra cuando cae Goliat. No, se fue de frente, porque dice que quedó rostro en tierra, quedó en una forma de ser humillado, porque él había estado por 40 días humillando al ejército de Israel. Ahora un valiente se levantó, dice que le hirió, cayó sobre su rostro en tierra. Fíjese que cuando el arca del pacto había sido robada por los filisteos, ellos se la quisieron llevar como una ofrenda, porque los ejércitos llevaban ofrendas a sus dioses, y ellos como un trofeo quisieron llevarse el arca del Señor al templo de Dagón. ¿Se imagina usted el arca de la presencia del Señor? La fueron a meter al templo de Dagón. A la mañana siguiente estaba Dagón postrado delante del arca. Estaba postrado, el dios de los filisteos, el más grande, porque tenían muchos dioses, pero ese era como el más grande. Estaba postrado, y eso me hace pensar, cuando veo que Goliat se fue de frente, me recuerdo que la imagen de Dagón también se fue de frente. La tuvieron que levantar, la volvieron a parar. Al día siguiente estaba otra vez postrada delante del arca, pero se le había cortado la cabeza. La importancia de cortarle la cabeza a nuestros enemigos. Se le había cortado la cabeza y las palmas de las manos. El siguiente versículo, siempre en el mismo capítulo 17. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Usted cree que bastaba con que le golpeó con la piedra en la frente? No estaba terminado todavía. Porque ¿qué tal si con esa tambaleada, con ese golpe se vuelve a levantar Goliat? David dice que comenzó a correr, corrió. Hay situaciones donde usted y yo no tenemos que dejar que pase más tiempo. Hay situaciones que usted y yo podemos estar viviendo donde necesitamos actuar, necesitamos correr, necesitamos actuar. Mire, para todo hay que orar, pero muchas veces hay que llevar de la mano con actuar. Porque el Señor si nosotros oramos, estamos poniendo delante del Señor el caso. Pero también usted y yo tenemos que hacer algo. Hay momentos, aquí David estaba siendo respaldado por Dios. Pero David no solo oró diciéndole que fuera derribado en el nombre de Jesús. David estaba seguro que Dios estaba con él y por eso actuó. Dice que corrió a ponerse sobre el filisteo. Qué valiente David, ¿verdad? Se fue a poner sobre el filisteo, le quitó la espada al mismo filisteo y le cortó la cabeza y lo terminó de matar. Si usted y yo dejamos a nuestros enemigos a medias, se van a volver a levantar. Los podemos derribar, los podemos derrotar, pero es necesario que los destruyamos. Amén, es necesario que sea completa esa obra y no dejar a medias, porque a la vuelta de la esquina otra vez el mismo problema. Tenemos que salir de los círculos viciosos, tenemos que romper.
Tenemos que cortarle la cabeza a nuestros enemigos, hermano. Y entiéndame, por favor, de lo que le estoy hablando, porque usted sabe que no le estoy hablando de una manera literal, ¿verdad? Tenemos que aprender a no tenerle miedo a nuestros enemigos. Hay un dicho en el mundo, y ese dicho dice: al toro por los cuernos. Cuando hay un problema que sea muy grande, del tamaño de un gigante, no tengamos miedo, enfrentémoslo. Platiquémoslo, busquemos ayuda. Si no podemos solo, busquemos ayuda. Hagámoslo a tiempo antes que se haga más grande, pero necesitamos cortarle la cabeza y que se vayan esos pensamientos de derrota, que se vayan esos pensamientos de miedo, que se vaya todo lo que nos está causando parálisis, todo lo que nos está causando temor. Segundo libro de Reyes, capítulo 9. En este capítulo el libro de Reyes, pues nos habla de los reyes de Israel, de Judá, y había muchos reyes que habían venido reinando, y dice la Biblia: y el rey tal siguió los mismos caminos de su padre y no derribó los lugares altos, no derribó las imágenes de acera, no quitó todo donde el pueblo llegaba a ofrecer sacrificio a los ídolos. Y había otro que decía: y anduvo en los caminos de su padre David y tuvo temor de Dios. Pero hubieron reyes que eran muy, muy malos, muy corruptos, incluso hicieron cosas muy diabólicas, reyes que pasaron a sus hijos por fuego, entregándoselos a Moloc, y el Señor venía eligiendo un rey y otro rey y otro rey, pero el Señor envía a un profeta a bendecir a uno que se llamaba Jehú. Cuando Jehú es ungido, había una mujer, Elías y Eliseo estaban en ese tiempo. Cuando esta mujer, Jezabel, ella lo que hacía era cortarle la cabeza a los siervos. La Biblia dice que había amenazado, así dice, que le cortaba la cabeza a los siervos y había amenazado a Elías. Esta mujer era muy mala, muy mala. Había hecho cosas muy malas. Todavía en Apocalipsis se habla de ella, del espíritu de Jezabel. Esta mujer había hecho cosas muy, muy malas, una hechicera, una profetisa y hechicera. Dice en la Biblia que seducía a sus siervos, pero esta mujer había matado a siervos del Señor y tenía amenazado a Elías. Y ahora ungen a Jehú. Y había venido haciendo muchas cosas malas Jezabel, pero llega un ungido de parte del Señor en el capítulo 9, versículo 33, y él les dijo, está hablando de Jehú: echadla abajo. Y ellos la echaron. Estamos hablando de Jezabel. Dice que cuando Jehú llegó y iba entrando a la ciudad, Jehú, ella se había maquillado, se había puesto sus ropas, las que las hacían relucir. Se había pintado los ojos con una cosa que se llama antimonio. Yo estaba buscando cómo es el antimonio. Es algo muy como plateado. Es un metal. Y dice que ella se puso a, como dijéramos en El Salvador, a chunguearlo. Se puso a retarlo. Se sentó en la ventana. Y Jehú dijo: ¿quién está conmigo? 2 eunucos le respondieron, y entonces Jehú les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Un ungido puede derribar y derrotar a Jezabel. ¿Sabe usted que cuando hablamos de Jezabel siempre nos referimos hay mujeres que seducen y quieren hacer caer a ministros, pero también hay hombres que seducen a mujeres para también hacerlas caer? Nosotros necesitamos estar al día. Necesitamos estar al día de lo que está aconteciendo espiritualmente. Así como dedicamos tiempo para ver las noticias y lo que está pasando, así también tenemos que dedicar tiempo a identificar los ambientes, a identificar qué es lo que está pasando,
a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que nos está probablemente amedrentando. Esta mujer hacía que los siervos perdieran la cabeza. ¿Usted se acuerda lo que le pasó a Juan el Bautista? Cuando baila aquella jovencita, la Biblia dice que hizo un baile muy sensual para Herodes, una muchacha llamada Salomé, para Herodes, y hace un baile muy, muy sensual. Herodes queda fascinado y le dice: ¿qué quieres? Viene la mamá y la aconseja: pide la cabeza de Juan el Bautista. Porque el enemigo trata de que usted y yo perdamos la cabeza. No tenemos que perder la cabeza. Hay canciones: voy a perder la cabeza por tu amor. No tenemos que dejarnos vencer, hermano. Peleemos, hay que pelear, hay que pelear. Esta mujer buscaba que los siervos perdieran la cabeza. Bendigamos a nuestras cabezas, hermanas, bendigan a su esposo, bendigamos también a nuestro pastor siempre. Hay que bendecir siempre al ministro que nos está pastoreando. Hay que bendecirlo siempre, siempre, aunque él no nos hable de tal vez alguna enfermedad, pues siempre hay que bendecirlo. Salmo 23, versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David sabía la importancia de ser bendecidos. David había sido ungido más de una vez y cada unción lo preparaba para otra área de su vida y tenía que vencer enemigos. David aprendió a ser un guerrero, David aprendió a pelear. Dice la Biblia que David entraba y salía en la ciudad cuando venía de las batallas. Hasta hubo una canción que hicieron las doncellas que danzaban: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, porque fue reconocido como alguien que aprendió a pelear. Pero él no se le olvidaba el área espiritual, la que verdaderamente lo hacía ser más que vencedor, porque cuando Saúl estaba siendo atormentado por aquel espíritu que dice que lo atormentaba de parte de Jehová, atormentado, y David empezaba a tocar el arpa, empezaba a alabar David, porque era un hombre ungido. Saúl también había sido ungido, pero Saúl lo ganó la altivez, le ganó el orgullo. A Saúl no le importaba quedar mal delante de Dios por quedar bien delante del pueblo. Cuando el Señor lo mandó a destruir un pueblo, perdonó la vida de ese rey porque dijo: el pueblo quería que lo dejara vivo, y con todas las ovejas se las traía como una ofrenda. Cuando llega Samuel a decirle: el Señor te ha desechado y ha levantado uno mejor que tú, le dice Saúl: está bien, pero acompáñame a adorar, que el pueblo vea que tú estás conmigo. Hermano, le acaban de decir que estaba siendo desechado, y a él le importaba más la apariencia, le importó más el lucirse delante del pueblo. Tenemos que cuidar cuando hemos sido ungidos, porque el Señor, mire, este fue el primer salmo quizás que muchos nos hemos aprendido. En los buses está escrito: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero este versículo, cuando dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, tenemos que asegurarnos que esa unción todavía permanezca sobre nuestra cabeza, y tenemos que asegurarnos que nuestra copa no esté vacía, sino que esté llena, que esté rebosando. Cuidemos cuando el Señor nos ha ungido. Mire, hace poco el pastor estuvo ungiendo más de un servicio. Ungió a todos, ungió a los niños, hace poquito ungió a los de la tercera edad. Y qué importante, ¿verdad?, que nos unja. La importancia del aceite, la importancia del vino. Aquel hombre que había sido golpeado, que lo habían asaltado, había sido golpeado, y llegó el buen samaritano, le vendó las heridas, se las curó con aceite y con vino. La importancia de que en nuestra vida estemos ungidos de nuestra cabeza. La importancia de cuidar la unción de su Santo Espíritu.
No nos conformemos con que ya cantamos, ya nos vamos, sino que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Que el Espíritu Santo dirija nuestro caminar, nuestro levantar, nuestro acostar. Y tenemos que cuidar que nuestra cabeza esté llena de aceite. Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Una fresca unción. Un álbum muy bonito, ¿verdad? De este grupo Fresca Unción de hace muchos años, del siglo pasado, de los años 90. Cantamos un par de alabanzas nosotros aquí en la iglesia, Fresca Unción. No una unción cualquiera, una fresca unción. Como que si renováramos esa unción. Así como se pueden renovar los votos. La Biblia habla de la armonía, del habitar juntos. Dice que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, baja por las barbas hasta el borde de las vestiduras, porque nos alcanza a todos. La bendición de nuestra cabeza nos va a alcanzar a nosotros. Por eso hay que bendecir nuestras autoridades y bendecir al pastor, bendecir incluso a la familia del pastor, porque lo que le puede afectar a él puede hacer problemas en la casa. Que el Señor nos bendiga a todos y yo le aseguro que bendecido a él, esa unción va a llegar hasta el borde de las vestiduras y vamos a ser ungidos todos. Pero este versículo dice: aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. El búfalo es un animal que se ocupa de carga. Mire, es un animal que no es fácil de domar. Pero hay varias razas de búfalo, pero hay uno que se ocupa mucho para la carga. Y el búfalo tiene una joroba. Yo estaba leyendo, pero no se lo voy a asegurar porque no estoy 100% segura que así sea. Pero dicen que la joroba del búfalo es una joroba, una bola llena de grasa. Una bola llena de grasa que le ayuda a él a hacer fuerza. Y cuando la fuerza que tiene que hacer es muy pesada, dice que él dobla las patas de adelante. Y usted y yo tenemos que nuestras fuerzas sean aumentadas con ese aceite. Y si vamos a humillarnos, que sea delante del Señor. ¿Sabe usted que hay muchas camisas que están dando alusión a un hombre que fue un rebelde? El Che Guevara. Muchos cristianos en la época de ir a las elecciones con camisas con esa imagen, y decía él: de pie o acostado, pero jamás de rodillas. Muchos así piensan: no me voy a humillar. Tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Todos queremos ser recordados, tal vez queremos ser nombrados, reconocidos. Pero lo más importante no es tanto ser reconocidos acá, sino que en el libro de la vida esté nuestro nombre escrito. Y si no tenemos unción, sin el Espíritu Santo, la iglesia no se casa. Necesitamos el Espíritu Santo y que nos conozca ya el Señor, ser reconocidos por el Señor. Ser recordados por el Señor, ser bendecidos de parte del Señor. Y las fuerzas que tiene el búfalo, yo las necesito y me parece que usted también las necesita. Necesitamos que aumenten nuestras fuerzas, como las fuerzas del búfalo, pero que seamos ungidos con una fresca unción. No vivamos yo cuando le servía al Señor, cuando yo profetizaba, cuando yo visitaba aquí, no vivamos del pasado, de las bendiciones del pasado, que la unción que el Señor nos ha dado, que ese aceite sea un aceite fresco, que nos vayamos renovando día con día, porque así dice la Biblia. Que aunque por fuera nos estamos desgastando, el que está adentro, nuestro hombre interno se va renovando, nuestro ser interno se vaya renovando, pero necesitamos la unción
sobre nuestra cabeza. Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si a alguien le hiere en la cabeza en lo físico, si físicamente alguien es herido en la cabeza, es muy probable que esa persona fallezca. Hay personas que pueden vivir sin un pie, sin una mano, pero nadie puede vivir sin la cabeza. Y parte de las vestiduras del soldado, de todo ese capítulo 6, qué bonito va describiendo cada parte de la vestidura, pero hay una parte que es precisamente para la cabeza. Y si hieren al que tiene toda la armadura puesta, se puede defender con el escudo, pero el yelmo sirve para proteger la cabeza. Quizás en alguna película usted lo ha visto en la era medieval, donde van los caballeros a pelear con su armadura. Imagínese un yelmo de esa manera, que es prácticamente un casco, ¿verdad? El yelmo, mire, podemos tener la espada, porque aquí dice la espada del Espíritu también, junto con el yelmo de la salvación, pero ¿qué tal si nosotros no estamos cubriendo nuestra cabeza? Si nosotros olvidamos que hemos sido creados con un propósito y que el Señor nos quiere acercar cada día más a Él, y que cada vez que usted y yo venimos a la iglesia tenemos que someternos y ir muriendo, morir a nuestras pasiones, morir a todo lo que al Señor no le agrada. Como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Usted y yo vamos a madurar en la medida que vayamos menguando, que el Señor vaya creciendo y que ya no seamos más nosotros sino el Señor. Pero para eso es muy importante que el yelmo de la salvación no la perdamos. David decía: devuélveme el gozo de tu salvación. Mire, la salvación hemos entendido que es un regalo de Dios. La salvación hemos entendido que el Señor dio su vida por nosotros y ahora nosotros somos salvos porque hemos creído en Él. Pero es algo tan valioso que tenemos que cuidar. Y tenemos que bendecir nuestra cabeza, bendecir nuestra mente. Si es necesario, mire, las mujeres como señal usamos el velo. Como señal, dice la Biblia que por causa de los ángeles usamos el velo nosotros para orar, nosotras las mujeres. Y el hombre, incluso estar dentro de la iglesia, si alguien usa gorra se la tiene que quitar, porque es una manera de reverencia, de respeto, pero hay algo que no nos tenemos que quitar, todos. Y es el yelmo de la salvación, que siempre ande sobre nuestra cabeza. Si llegan dardos del enemigo, está el escudo de la fe, pero también el yelmo va a proteger nuestra cabeza, nuestros pensamientos, y que no seamos nosotros vencidos por los malos pensamientos, porque eso nos pone límites. No tenemos que vivir a base de límites. El último versículo que vamos a leer está en Mateo, capítulo 27. Mateo 27, 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Parte de las heridas de Jesús, parte de las heridas que sufrió Jesús, fue que sobre su cabeza dice que tejieron una corona de espinas. Yo estaba viendo cómo eran esas espinas. No sé si usted ya alguna vez se ha preguntado eso y tal vez lo ha buscado. Unas espinas bien grandes, no como las espinas que tienen las rosas, que duele, pero no, eran unas espinas bien grandes. Dice que tejieron esta corona y se burlaban, dice que le escarnecían, se burlaban de él, le escupían, le arrancaban las barbas, lo castigaron completamente, lo desfiguraron. Pero cada herida no fue una casualidad. Las heridas del Señor estaban escritas en la Biblia muchos años antes de que sucediera, porque tenía que cumplirse, tenía que suceder.
y la corona de espinas. Acuérdese usted que había comenzamos leyendo en Génesis. Fue el primer versículo que leímos. Y en esta misma ocasión hubo una maldición de los espinos y los cardos. Esa era una maldición y ahora Jesús venía a romper con esa maldición para que usted y yo ya no la suframos. Cada herida que sufrió Jesús tuvo un propósito para usted y para mí, para que nosotros ya no lo pasemos. Por eso es que Él murió, para que usted y yo no muramos. Porque el que está en Cristo ya no se muere, sino que duerme. Porque Él le quitó las llaves a la muerte. Y por eso usted y yo no vamos a morir. Pero cuando le pusieron la corona de espinas, había un propósito, estaba rompiendo con esa maldición, pero también estaba bendiciendo nuestros pensamientos, estaba bendiciendo nuestra cabeza, bendiciendo nuestra mente. Tuvo un propósito la corona de espinas que sufrió Jesús. Dice que le pusieron una caña en su mano derecha. Mire, hasta le habían puesto una capa de color púrpura para burlarse de él, diciéndole: salve, Rey de los judíos. Cada herida que sufrió Jesús tenía un propósito, no para que tengamos lástima, no para que lloremos viendo la película, sino para que seamos obedientes, para que vivamos un evangelio de victoria, para que dejemos de tener miedo. Los límites nos los ponemos nosotros solitos, teniendo miedo. Miedo a hablar, miedo a actuar, y aquel pensamiento da vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas, y el enemigo le damos ventaja cuando se burla de nosotros. El Señor no quiere que le demos ventaja. Dice Pablo, porque no ignoramos las artimañas del enemigo. No tenemos que ignorar. No tenemos que vivir como a la pasada, lo que nos quede al paso. Tiene que haber un sentido. Tenemos que ser hijos de Dios sin miedo. Como hijos de Dios, viviendo el evangelio que el Señor ha dejado plasmado en su palabra. Y un evangelio de gozo. Dice un salmo: me has ungido con aceite de alegría. Has ungido mi cabeza con aceite de alegría, con óleo de alegría. Dice que el gozo de nosotros es mayor, dice que la de nuestros enemigos, cuando abundaban su grano y su mosto. Ellos también tienen un gozo, pero el de nosotros es mayor, porque el de nosotros es genuino. Dice la Biblia: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Eso se termina. Pasa el efecto del alcohol y se acabó. No, el de nosotros tiene que permanecer, tiene que crecer. Yo lo invito esta noche en la oración que vamos a hacer, que lo vamos a hacer de una manera que, creyéndolo, ¿verdad? Creyéndolo, póngase las manos sobre su cabeza y pídale: Señor, unge mi cabeza. Bendice mi mente, bendice mis pensamientos. A veces no decimos las palabras, pero las estamos pensando. Que el Señor bendiga nuestros pensamientos, que bendiga nuestra cabeza, pues en todos los sentidos, ¿verdad? En todas las áreas, que nos bendiga a nosotros, que bendiga a los que nos cubren a nosotros. Pero ahorita, hermano, acuérdese, si usted está teniendo problemas con esos ataques, que mire, a veces es una opresión. A veces es opresión, a veces es algo más grande de lo que nosotros hemos llegado a conocer. Póngase sus manos sobre su cabeza, le voy a pedir por favor que lo haga si usted quiere, y si no quiere pues solamente oremos, pero yo sí quiero, yo sí lo quiero hacer, yo sí quiero bendecir mi cabeza. Señor, gracias por el privilegio que nos das de venir a tu casa, gracias por este regalo que nos dices en este día, Señor. Recibimos tu palabra y así como lo creemos, Señor, así lo declaramos. Bendigo, Señor, mi mente, mis pensamientos. Te suplico que unjas mi cabeza, que bendigas la cabeza de todos los que estamos acá, que bendigas nuestros pensamientos, que se vaya toda duda, todo ataque, todo pensamiento equivocado, negativo, todo pensamiento diabólico, todo pensamiento de derrota, todo pensamiento que vaya en contra de tu palabra, en el nombre de Jesús.
sea desarraigado desde la raíz de nuestras mentes, de nuestros corazones. Que tú bendigas con ese aceite fresco, con la fresca unción, nuestros pensamientos. Bendecimos nuestra mente. Queremos tener, Señor, la mente tuya, Padre, y conocer el propósito tuyo sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor.